Hola, ¿cómo te va? Dios te bendiga nuevamente. Mi nombre es Paola Lambiase y vamos a continuar con la segunda parte de la importancia de la célula, ¿sí? Como nosotros sabemos, ustedes también saben, que Catedral de la Fe es una iglesia muy grande, ¿no? Con distintas características de personas, con distinto estilo, con distintas formas de pensar, con diferentes culturas, ¿no? Con diferentes formas, vivencias, etcétera. También tenemos que saber que Catedral de la Fe es una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que siempre va a estar para todos, la oportunidad de servirle al Señor, de conocer al Señor y de rendirse a Él, ¿sí? Como habíamos visto la semana anterior, hablábamos de algunas características de la célula, ¿no? Y podemos decir que, repasando, que una célula, por ejemplo, no es un lugar en donde yo puedo ir con mis amigos a tomar mate y a charlar como si fuese un domingo de picnic. Una célula no es un lugar donde yo pueda ir a hablar y hacer, como se dice en terapia, catarsis, ¿no? Y después irme, o sea, no son reuniones psicológicas. Una célula tiene mucho más que ver con abrir el corazón a Jesús, ¿no? En una célula vas a encontrar un líder, vas a encontrar personas como vos o como yo, que tengan ganas de recibir una palabra de parte de Dios, que tengan ganas de hacer un cambio en su corazón, como en algún momento fui yo a una célula, ¿no? Seguramente vos estás asistiendo. Una célula tiene que ver con una predisposición de querer recibir algo. En este caso recibirías del Espíritu Santo, entrarías como en un conocimiento con el Señor, ¿no? Con el Espíritu Santo, con Jesús. Por eso tenemos que hablar de algunas características o de algunas formas de célula. La primera forma de célula, o hay varias, están las células evangelísticas. Me encantan las células evangelísticas. Son aquellas células que se pueden hacer en cualquier lugar, ¿sí? Como habíamos hablado en la primera clase, ¿qué es un evangelista? Es aquel que lleva la palabra de Dios a donde sea. Y dice la palabra que las puertas del Hades no podrá prevalecer, ¿no es cierto? Nosotros decimos, sobre la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el evangelista es el que lleva la palabra de Dios. La célula evangelística es aquella que se puede hacer en varios lados, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Que vos podés tener una célula evangelística en una plaza, podés tener una célula evangelística cuando los días son entre comillas normales, en la escuela, podés tener una célula evangelística en un hospital, podés tener una célula evangelística en el horario de trabajo. Yo me acuerdo hace un tiempo que venían a mi célula dos chicas, dos amigas, Soledad y Noemí, y ellas trabajaban en un hospital y recuerdo que al principio, cuando ellas estaban en el amor del Señor y con todas las ganas de predicar, recuerdo que me dijeron que tenían ganas de hablarle a sus compañeros. Entonces, ellas trabajaban en un hospital de limpieza y cuando les tocaba el turno de almuerzo, ellas dicen que compartían la palabra a sus compañeros, inclusive algún que otro médico o médica. Qué importante es que esté la célula evangelística. La célula evangelística es la célula que es una luz en medio de la oscuridad. Las células evangelísticas son esas células que van a estar en esos lugares donde el edificio de la iglesia no esté. Nosotros somos iglesia, entonces nosotros vamos a generar células evangelísticas en cualquier lugar, ¿sí? Puede ser en tu casa, como las primeras iglesias que se hacían en las casas, que se juntaban 2 o 3 personas porque las casas eran muy pequeñas, ¿no? Ahora conocemos las casas ya por metro cuadrado, ya es diferente, ¿no? Entran un poquito más de 2 personas o 3, pero en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, las casas eran muy pequeñas y por eso se juntaban 2 o 3. Y el Señor dice, cuando hayan 2 o 3 personas en mi nombre, ahí estaré yo. Y el Espíritu Santo está.
Por eso la célula evangelística es una de las mejores células. Me encanta la célula evangelística porque es esto, ¿no? Lleva o llega a la necesidad de cada persona. Mira lo que dice Hechos 5. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué importante, la célula es la que predica a Jesucristo, la célula evangelística, ¿sí? Es, para que sepas, es una de las células en donde también vos no necesitas tener discípulos en esta célula, sino que vas y llevas el mensaje, ¿sí? Mira, en mi caso me acuerdo que cuando recibí el Espíritu Santo y recibí este primer amor, ¿no? El enamoramiento y todo, me acuerdo que hacía células evangelísticas, no sé, en la casa de mi mamá, ahí le predicaba un poquito a mis hermanos, por ahí, qué sé yo, con alguna cuñada. Yo me acuerdo que llamaba mucho por teléfono, o íbamos a algún lado a visitar. Me acuerdo que en una ocasión tenía una discípula que ella vivía en la Villa 31 y entonces hacíamos la célula en la casa de una amiga de ella y así invitábamos. Después llegamos a un lugar que era como una especie de centro cultural, pero que lo estaban armando y la idea también era hacer una célula ahí, ¿no? Qué importante es que podamos llevar la palabra del Señor. Las células evangelísticas son elementales, ¿sí? En segundo lugar, te voy a hablar de la célula discipulado, la célula de discipulado, ¿sí? La célula de discipulado son aquellas células que empiezan a crecer y que ya la persona empieza a tener este compromiso con el Señor, esta manera de comprometerse diferente, de decir, yo quiero un compromiso con Dios y quiero asumir mi compromiso y quiero ser ministrado y quiero que me ministren. Y ya el discípulo tiene otra mentalidad, empieza a querer otro tipo de alimento, un alimento más fuerte, ¿no? Entonces ya empieza a tener ese vínculo con el Espíritu Santo, ya empieza como a despegarse un poquito de por ahí, viste como los bebés son chiquititos y le empiezan a dar como una lechita despacito, ¿no? Enseñarles, y en este discipulado ellos ya empiezan a caminar solos, empiezan a depender del Señor, empezamos a buscar intimidad con el Señor, ¿no? Y ahí es donde buscan transformaciones, ahí es donde vienen las verdaderas transformaciones. Cuando una persona quiere, ¿no? Todo lo es posible a aquel que cree, dice Jesús. Entonces la persona quiere, busca, desea y es transformada por el Espíritu Santo y empieza a experimentar los frutos del Espíritu Santo. Por ejemplo, si era una persona que no tenía paz, empieza a experimentar la paz del Señor, empieza a ver cambios en su persona, empieza a ver cambios en la familia a través del Espíritu Santo en su vida. Y entonces son aquellos discípulos que empiezan a traer a la familia, que empiezan a traer a los amigos, porque los amigos ven en ellos que hay algo más, que hay un compromiso, que hay una forma diferente, que de pronto el amigo ya no era más gruñón o el marido, ¿no? Ya la trata diferente y entonces se deja ministrar y ser ministrado por el Espíritu Santo. En esta etapa ya tienen un entendimiento de un propósito, ya ellos ya saben que ellos tienen que servirle a Dios y el propósito, ¿no? ¿Qué es el propósito? Es la misión que vos tengas y que Dios te la dé. Por ejemplo, podés ser evangelista. Yo soy evangelista. Yo donde estoy hablo del Señor, ¿no? Estudies lo que estudies, que nada te impida hacer tu propósito, ¿sí? Predicar del Señor, ¿no? Llevarle la palabra, pero no solamente eso, sino hasta que se convierta, como habíamos dicho en la clase anterior, por más que sea que esa persona se convierta, que cambie su vida, ahí tenemos que estar. Dios lo que nos manda es extender su reino, ¿sí? Entonces podemos decir
que en esta célula van a ser personas que se afirmen. Mirá lo que dice Marcos 3, del 13 al 14. Dice, después subió al monte y así a los que quiso. Y así llamó a los que quiso y vinieron a él y estableció a 12 que estuviesen con él para enviarlos a predicar. Lo que hace Jesús acá los llama, a vos te llamó, a mí me llamó, ¿para qué? Para estar con él, para conocerlo a él, para ser sana, para ser restaurada, para que el Espíritu Santo venga con sus frutos sobre mi vida, para que cambie mi personalidad. Si era jugadora, no deje ya de jugar. Si era mentirosa, deje de mentir, ¿no? Si era era depresiva, deje de tener ese espíritu. Y entonces para estar con él, para seguirlo a él y después para enviarnos. Y el discípulo, ¿no? Es aquel que es enviado también a extender el reino, ¿sí? Y la tercer célula que vamos a hablar es la célula de líderes o las extraordinarias, ¿sí? Son aquellas personas que, se establecen, ahí está, se establecen o se apartan para comentar las extracélulas. Es aquellas las que se reúnen un grupo ya de líderes que estén a punto de serlo para soñar los sueños de Dios y planear juntos las metas para poder llevarlos adelante. Claro, son aquellas células grandes que en común junto con el líder tienen un propósito, tienen un sueño, tienen una meta, ¿sí? Son aquellas células que en conjunto se suman a planificar, por ejemplo, el año de lo que van a hacer y cómo van a hacer, ¿para qué? Para seguir armando células, ¿sí? Son esos líderes que son levantados, que a la vez son incentivados a levantar a nuevos líderes para que a la vez esos líderes vuelvan a levantar a líderes. ¿Mediante cómo? Mediante un plan, una estrategia, mediante una visión. Es importante tener una visión y saber a dónde vamos. Mi líder siempre dice que una persona que le apunta a la nada siempre queda en la nada. Por eso es bueno tener una misión y una visión, ¿sí? Esta es espectacular. Líder también dice que no se nace siendo líder, sino que se hace, ¿sí? Y a medida que nosotros vamos conociendo al Señor, nos vamos haciendo. Así que te aliento a que tengas una maravillosa célula, ¿sí? Las células son hermosas. Que Dios te bendiga grandemente.